En este video te mostraré algunas herramientas para transformar un modelo tridimensional a cuerpos de superficie. Con esto podremos usar elementos tipo shell en nuestro modelo por elementos finitos, minimizando el impacto computacional y disminuyendo los tiempos de nuestra simulación. En la casilla de comentarios te dejaré el link para que puedas descargar esta geometría y así puedas repetir el tutorial y seguir la experiencia. Iniciamos abriendo el ANSYS Workbench. Con el ANSYS Workbench abierto podemos seleccionar nuestro archivo de geometría y arrastrarlo hasta la sección de proyecto. Automáticamente aparecerá un sistema de geometría con el archivo ya importado. Haciendo doble clic en la sección de geometría abrimos el ANSYS Space Claim. Lo primero que debemos hacer al abrir una geometría es revisarla e identificar los componentes. Para este caso, revisamos el cuerpo del tanque está fabricado o construido en un solo cuerpo. Lo que implica que, por ejemplo, en el caso de estas secciones bridas, estas aberturas, los cabezales están fusionados entre sí. Debemos realizar algunas operaciones simplemente para simplificarlo. Las sillas o las bases o soportes de este recipiente se encuentran fusionadas. Observamos que ellas están compuestas directamente por diferentes placas, probablemente de diferentes espesores. Esta situación se repite, lo observamos para el resto de las sillas o soportes de este tanque. Para transformar un modelo, un cuerpo tridimensional a elementos de superficie o partes de superficie, tenemos la opción en la pestaña Preparar Mix Surface. Esta herramienta lo que hace es simplemente detectar los cuerpos y extraer el plano medio que lo compone, asignando automáticamente el espesor de dicho componente. Esta operación la pudiésemos aplicar directamente al cuerpo del tanque, sin embargo, no sabemos si el espesor de los cabezales es igual al espesor de la sección cilíndrica o inclusive si el espesor es el mismo para el caso de estas boquillas. Ante la incertidumbre, les recomiendo que dividan sus componentes en varias partes de tal forma que puedan hacer la transformación a cuerpos de superficie sin ningún problema. Si por casualidad, como en este caso, tenemos un cuerpo fusionado de varios componentes, cada uno de ellos tiene un espesor diferente, al hacer la transformación con la herramienta en el ANSYS Space Claim, lo que vamos a hacer es simplemente transformarlos todos como un cuerpo único, pero con un solo espesor. Si tenemos componentes con diferentes espesores, lo recomendable es dividir la parte o cuerpo de tal forma que podamos hacer la transformación cuerpo a cuerpo. Por ejemplo, para separar o dividir el cuerpo cilíndrico de los cabezales, podemos crear planos de apoyo directamente en la pestaña Diseño. Seleccionamos en la sección Crear plano, seleccionamos en este caso una línea de referencia o cualquier otra superficie, creamos los diferentes planos que nos van a servir como herramienta para crear el corte y dividir el componente. Posteriormente, con la opción sobre la pestaña Diseño, en la opción de intersección está la opción de cortar cuerpo, Split Body. Seleccionamos la herramienta. Paso seguido hacemos clic sobre el cuerpo a dividir y posteriormente sobre la herramienta o entidad que utilizaremos como herramienta de corte. Seleccionamos los dos planos y repetimos la experiencia con el otro cabezal. De esta forma entonces ya vamos a tener los componentes separados, de tal forma que vamos a obtener el componente cilíndrico o el cuerpo cilíndrico en una parte, mientras que los otros dos cabezales aparte como cuerpos independientes. Enfocémonos en el cuerpo cilíndrico. Observamos aquí las aberturas para las bridas. También podemos repetir la experiencia de corte simplemente para separar lo que corresponde al piping del cuerpo cilíndrico. Con la herramienta Split Body seleccionamos todo el cuerpo y podemos inclusive tocar o seleccionar o marcar como herramienta de corte cualquier superficie, en este caso del cilindro que sirve como brida.
Al hacer clic, él hace la división, pero también en la parte inferior lo que hace es simplemente extrapolar con un plano a lo largo de todo el componente. Esto lo podemos también fusionar, este componente aquí externo, que en realidad nos interesa que forme parte del cuerpo cilíndrico, lo podemos volver a fusionar con la herramienta combinar. Repito la operación de corte con la otra tubuladura y fusionamos nuevamente la sección inferior que también se cortó con la operación de corte. Que hemos fusionado y simplemente hemos separado entonces todo lo que corresponde a los piping de las bridas. Tenemos nuestro componente cilíndrico ya aislado. Para transformar este cuerpo a elementos de superficie, nos vamos entonces a la pestaña Preparar, marcamos la opción de Mix Surface, seleccionamos un par de superficies, en este caso la superficie externa del cilindro y posteriormente la superficie interna del cilindro. Observen que ellas se han marcado con colores diferentes para representar o indicarnos que la selección se ha realizado exitosamente. Sin embargo, debemos confirmar siempre la operación con el botón del checkmark verde que aparece en la ventana gráfica en el Space Claim. Al marcar, hemos confirmado la operación y se ha realizado la transformación. Si hacemos clic en cualquier parte de la ventana gráfica, automáticamente vamos a ver ahora que tenemos un cuerpo de superficie. Lo que tenemos en principio es una representación virtual del plano medio del cuerpo sólido original. Aquí podemos observar la línea que corresponde a ese plano medio. El cuerpo sólido no se ha eliminado. Este procedimiento es similar a la transformación de cuerpos 3D a cuerpos 1D. El cual te dejo también el enlace de este video para que observes las similitudes. Sin embargo, en este caso también los cuerpos sólidos no se eliminan, simplemente aparecen como suprimidos. Es decir, estos cuerpos sólidos ahora no se envían al ANSYS Mechanical para un posterior análisis. Aparece un nuevo componente, identificado siempre por la leyenda Mix Surface con el espesor automáticamente. Esta operación, la ventaja que tiene es que detecta automáticamente el espesor. Paso seguido tenemos que repetir la operación con el resto de los componentes. Por ejemplo, para el caso de la porción de brida en el tanque, vamos a activarlas, ubicarlas, las activamos. Otra opción adicional también para ganar tiempo es que con la herramienta de Mix Surface activada podemos también seleccionar, en lugar de seleccionar las superficies manualmente, podemos seleccionarlo por rango de espesores, por ejemplo entre 5 y 15 milímetros. Si hay algún cuerpo con un espesor, por ejemplo, de 20, 25, 50 milímetros, no va a ser detectado y no va a ser transformado como cuerpo de superficie. Con esta modalidad activa, lo que hacemos es seleccionar todos los cuerpos. Automáticamente ha detectado que estos componentes caen dentro de este rango de espesor. Confirmamos la operación, hacemos clic en la ventana gráfica y se ha transformado adicionalmente los componentes a cuerpos tipo shell. Para este caso, y dependiendo de nuestro tipo de análisis, nosotros también tenemos que verificar este tipo de detalles como los gaps que se generan producto de que estamos trabajando con planos medios de los cuerpos tridimensionales. Una forma de cerrar este gap entre estos dos cuerpos de superficie podría ser, retrocediendo con la pestaña Diseño, seleccionamos el componente o la línea que queremos extender, la eliminamos de tal forma que se cierre todo el cuerpo cilíndrico. Tenemos ya un cuerpo cilíndrico sin abertura y lo que hacemos es prácticamente repetir la operación del split body, pero esta vez empleando la nueva superficie como herramienta. Seleccionarla, automáticamente podemos eliminar, vean la simbología, podemos eliminar el componente que hemos cortado. Y siempre asegúrense de hacer clic fuera de la pantalla, fuera del modelo, simplemente para, digamos, no eliminemos algún componente por equivocación. ¿De acuerdo? Hay otro detalle aquí, tenemos un saliente, en la sección interna. Vamos a cambiar aquí la visualización.
También ahora podemos repetir la opción de cortar cuerpos. Seleccionamos el cuerpo a cortar y la nueva herramienta va a ser el componente cilíndrico. Entonces de esta forma tenemos ya eliminado esa porción que quedaba. Estamos aquí en el otro, tenemos que repetir la misma operación directamente sobre la otra tubuladura. Vamos a cortar los cuerpos con la herramienta, eliminamos y a su vez voy a cortar este cuerpo, pero ahora con esta herramienta para eliminar esta pequeña superficie. Recuerden que también dejar entidades muy pequeñas, muy chicas en nuestros modelos, eso implica también una inversión de elementos y nodos en esa porción de superficie pequeña. Como hemos realizado varias operaciones de corte, estén muy atentos porque igual puede haber partes en el modelo que se corten. En este caso la porción inferior, la proyección inferior entonces de estas boquillas. Seleccionamos y marcamos para completar la geometría. De esta forma los cuerpos también se mantienen de forma independiente, de tal forma que pudiésemos inclusive también modificar sus espesores. Si fusionamos estos tres componentes, vamos a trabajar con un solo espesor para las tres secciones. Para el caso de los cabezales de este tanque, en su componente sólida la activamos. Observamos que también hay una pequeña abertura. En este caso, bueno, pudiésemos nosotros dejarlo, eliminarlo. Todo va a depender del enfoque que necesitemos en nuestra simulación. Aquí, por ejemplo, por simplicidad yo pudiese eliminarla simplemente seleccionando las superficies que la componen y con el botón de suprimir en nuestro teclado eliminamos ese detalle. Esto pudiese ser relevante o no dependiendo de lo que ustedes necesiten o los objetivos de su simulación. Esto es simplemente para simplificar todo el proceso. Para hacer la transformación de este componente, bueno, puedo repetir la experiencia con el otro cabezal, simplemente para realizar la operación de transformación. En un solo paso. Ok, repetimos, preparar, Mix Surface, podemos emplear por rango, seleccionamos todos los componentes, en este caso solamente hay dos cuerpos sólidos. Lo importante de esta herramienta es que solamente trabaja sobre cuerpos sólidos. Si hay cualquier otro componente de superficie, no tengan ningún miedo, se va a ejecutar directamente o únicamente con los componentes sólidos. Confirmamos la operación y hacemos la verificación. En este caso también tenemos que estar muy atentos con los posibles gaps. Aquí, como las superficies eran coincidentes en el espesor, esperemos que no tengamos ningún otro gap. Para el caso de las sillas, para simplificar las sillas, voy a apagar el resto de los componentes ya transformados. Si bien tenemos 4 sillas o 4 soportes, nosotros podemos realizar la operación en uno, y si son exactamente los mismos, lo que podemos hacer es duplicar y trasladar a su posición simplemente para hacer la transformación a un solo componente y, digamos, ahorrar tiempo entonces con todo el proceso de transformación. En este caso detallamos, hacemos un zoom para revisar la geometría. También es importante que nosotros revisemos cualquier tipo de geometría, en específico si no la hemos creado o generado nosotros, si la ha creado un tercero, un proyectista en nuestra oficina de proyectos, un dibujante. Básicamente tenemos que estar muy atentos porque puede haber detalles inclusive imperceptibles, detalles que probablemente se puedan haber colado o pasado en todo el proceso de generación de planos. Pero, sin embargo, tenemos que estar muy atentos porque nuestro modelo es muy susceptible también a entidades geométricas muy chicas. He observado aquí un detalle que, si vemos, hay como una especie de escalón, ¿ok? Entonces, este tipo de detalles nosotros tenemos que cuidarnos porque precisamente estas entidades tan pequeñas suponen también una inversión de nodos y elementos en esa zona. En este caso tenemos varias opciones. Bueno, vemos aquí que para hacer la plancha base está por fuera del plano de los atiesadores, de los rigidizadores,
y esto se repite en todo esto. Bueno, podemos simplificarlo prácticamente llevando entonces esta superficie, y como es un solo cuerpo no hay ningún problema con trasladar superficies. Lo que hacemos es que con la herramienta mover seleccionamos la superficie y movemos en su plano normal hasta que llegue a la otra superficie de referencia en los atiesadores. De tal forma entonces cubrimos ese gap allí y eliminamos ese detalle que para efectos del análisis no iba a sumar. Ok, aquí como recomendación podemos trabajar también con planos de corte y dividiendo nuestra estructura en, digamos, en componentes más pequeños. Por ejemplo, pudiésemos dividir toda la plancha inferior del resto de los componentes, y esto lo hacemos paso a paso también con la herramienta de Split Body. Seleccionamos todo el cuerpo y seleccionamos alguna superficie que nos sirva como herramienta de corte. Al marcarla se hace el corte automáticamente. De hecho, pudiésemos revisar la placa apagando el otro componente, porque también pudiésemos revisar si hay algún detalle en particular. De todas formas, también el Ansys Space Clean tiene herramientas muy particulares para detectar superficies o líneas que sean muy pequeñas, que nos puedan también generar un efecto negativo cuando estemos en el proceso de mallado del modelo. Reactivando el componente completo, bueno, esta operación nosotros la podemos repetir, ¿ok? La podemos repetir en todo el modelo. Sin embargo, también pudiésemos hacer una transformación directa, ¿ok? Por ejemplo, esta plancha curva que lleva sigue el contorno del cuerpo cilíndrico de nuestro tanque, también podemos dividirla seleccionando el cuerpo y seleccionando su propia superficie de corte. ¿Okay? Entonces ya tenemos aquí nuestra nueva placa ya separada o dividida. Revisamos el resto de los detalles. ¿Okay? En este caso, por ejemplo, vemos que ocurre la situación inversa. Que teníamos entonces un desfase, pero en este caso ahora de los atiesadores. Para cubrir esto, pudiésemos simplemente ahora seleccionar con la herramienta mover la superficie y indicamos que ella llegue hasta el plano entonces de la plancha base. De esta forma cubrimos ese detalle. Y esto al parecer se repite en el resto de los atiesadores. Entonces lo que hacemos, seleccionamos la superficie, herramienta mover, indicamos que se mueva hasta la superficie de referencia. Y bueno, esto lo repetimos, esto también se puede hacer, tenemos que estar muy seguros de que estas superficies están en el mismo plano. Puedo seleccionarlas en lote. Y luego se le indico la dirección normal y la referencia para que se desplace entonces hasta esta superficie. Y bueno, siempre es bueno verificar todo este tipo de operaciones o modificaciones que hagamos en nuestro modelo. Bien, aquí, bueno, hemos separado varios componentes, sin embargo, nos falta todavía seguir trabajando. Esta operación se la voy a mostrar o la voy a ejecutar para una sola silla, y lo que hacemos es simplemente repetir para los otros soportes. Bueno, acá voy a ocultar el resto de los componentes. Voy a trabajar solamente una de ellas, una de las sillas, y vamos a aplicar la opción del Mix Surface automáticamente. De la pestaña preparar, Mix Surface, vamos a trabajar por rangos de espesores, seleccionamos todos los componentes, ha hecho una detección de componentes, confirmamos y bueno, ya ha hecho la transformación. Sin embargo, tenemos que estar muy atentos porque podemos tener también gaps, separaciones entre superficies, producto de que como estamos trabajando con planos medios, siempre podemos tener un gap al menos de la mitad de un espesor. Para cubrir estos gaps que se han generado, podemos probar con la herramienta extender. ¿Okay? Automáticamente él ha detectado que puede extender estos componentes. Podemos hacerlo de hecho manualmente, seleccionando las aristas, las líneas en este caso que se han marcado en rojo. Siempre es bueno revisar si tiene sentido que ustedes quieran extender estas superficies.
Si les parece que están bien o que tienen sentido, simplemente confirman y él hace la operación en todas las entidades que ha marcado en rojo. Revisen aquí el detalle, que hay una pequeña separación. Lo que voy a hacer es, puedo mover esta línea hasta el plano del atiesador, o simplemente también pudiese cortar este cuerpo con este plano, lo que sea también lo más rápido y fácil para ustedes. Seleccionar, herramienta cortar, eliminar. De esta forma entonces hemos simplificado este soporte del tanque con elementos de superficie o cuerpos de superficie para que sean luego mallados con elementos tipo shell. Ahora, para este tipo de casos, vean que hemos creado muchos cuerpos de superficie. Algunos están, digamos, anidados, otros están separados. Lo ideal o digamos lo recomendable es que siempre los busquemos agrupar por componentes para también una mejor, digamos una identificación mucho más fácil en el análisis mecánico cuando tengamos que simular. Para nosotros, digamos, agrupar los componentes, lo que podemos hacer es seleccionarlos. Hacemos clic derecho sobre la ventana gráfica o el modelo, buscamos la opción de componente y mover a un nuevo componente. Y esto lo podemos identificar con el nombre que es, digamos, se nos haga mucho más fácil en nuestro proceso. Seeded Shell. De hecho, ya algunos componentes aparecen vacíos. Podemos hacer una limpieza sobre la rama principal en el Space Crane. Seleccionamos, hacemos clic derecho y eliminamos todos los componentes que estén vacíos, simplemente para simplificar esta operación. Ya tenemos la silla, una de las sillas creadas. Lo que podemos hacer es repetir la experiencia, digamos, con el resto de las sillas. Pero para este caso tendríamos que hacerlo 3 veces, pero ya asumiendo que las sillas son idénticas, nosotros lo que podemos hacer es eliminar las sillas sólidas y simplemente replicar en las sillas que ya hemos transformado a componentes de superficie. Una opción podría ser, seleccionamos el cuerpo en el árbol de trabajo, duplicamos Control C y Control V, o sea, copiamos y pegamos el componente y luego movemos el cuerpo adicional. Simplemente tenemos que moverlo hasta la posición indicada. Vamos a tomar aquí una referencia. Como no conocemos el plano medio acá del alma, digamos, de este soporte del tanque, lo que hago es que muevo o trabajo con otra referencia, por lo menos este extremo del componente. Lo hacemos desplazar o coincidir para que llegue hasta este otro extremo. Ya hemos posicionado el nuevo componente de elemento de superficie. Y lo que hacemos es, bueno, ubicamos este cuerpo y lo que hacemos es simplemente suprimirlo para física, para que simplemente no se transmite. Y dejamos en su lugar el que ya está simplificado con cuerpos 3D. Podemos repetir lo mismo, copiar y pegar o duplicar los componentes y luego desplazarlos hasta su ubicación final. También pudiésemos trabajar con operaciones de patrones, Por ejemplo, yo puedo crear acá un plano cuya normal sea acá el eje Z. Luego en la pestaña Diseño, sobre la sección Crear, tenemos la opción para crear un mirror. Activamos la opción, seleccionamos el plano que queremos hacer nuestro mirror o simetría. Seleccionamos uno de los componentes. Vean cómo se marca, digamos, en la nueva, va a aparecer un nuevo componente shell, pero debemos hacer clic en todo el componente de la silla. Repetimos para el segundo. Ya los cuerpos sólidos que restan los podemos simplemente suprimir para física y ocultar. Ya pudiésemos visualizar el resto de los componentes del tanque. De hecho, el tanque también lo podemos agrupar, Es simplemente para efectos de una mejor organización. Seleccionamos todos los componentes que conforman el tanque, el cuerpo cilíndrico con el cabezal. Nos vamos a componente, mover a nuevo componente. Y bueno, podemos renombrar aquí con una referencia que se nos haga mucho más fácil. Podemos activar o visualizar todos los componentes y con clic derecho sobre la pantalla
pedir que oculte todos los componentes suprimidos. En este caso lo único que va a, digamos, a desaparecer o simplemente apagar de la visual de la ventana gráfica van a ser los componentes sólidos. Y bueno, en este caso particular, esta geometría la vamos a trabajar posteriormente en un análisis de condición de borde de simetría. En este caso, bueno, me interesa que sobre la pestaña Workbench activar la opción de compartir. Entonces, estén muy atentos y siempre revisar lo que él propone, la herramienta propone para compartir. Simplemente esto es para evitar el uso de condiciones de contacto. Esto no es obligatorio, pero estén atentos a, digamos, o esto va de la mano en función de los objetivos de su proyecto. Observamos que se comparten o, digamos, se representan adecuadamente todas las líneas, en este caso de nuestros componentes de superficie, parte de superficie, y si estamos de acuerdo, lo que hacemos es simplemente confirmar. De esta manera hemos visto una estrategia para poder transformar cuerpos sólidos 3D que puedan ser, digamos, convertidos a cuerpos de superficie y que posteriormente sean mallados con elementos tipo shell. Una de las principales ventajas de transformar cuerpos sólidos a cuerpos de shell, siempre que sea posible, por supuesto, es que podemos también minimizar el costo computacional de nuestros modelos o de nuestras simulaciones. Sin embargo, debemos estar sumamente conscientes que al hecho de no estar representando el espesor de estos componentes de forma explícita en nuestro análisis, vamos a perder también información o vamos a estar limitados a la hora de postprocesamiento. Por ejemplo, si en una situación tú necesitas observar algún gradiente de resultados a través del espesor de un componente de placa o de pared delgada, es importante que esta metodología o este enfoque probablemente no te funcione. Existen casos, por ejemplo, cuando trabajamos con recipientes a presión, tanques, donde tenemos que aplicar operaciones de linealización de esfuerzo a través del espesor. Si bien hay una metodología cuando trabajamos con elementos shell para generar la linealización de esfuerzos, es importante saber que podemos estar también limitados para otro tipo de condiciones. Si te gustó el video, entonces te invito a compartirlo y también a suscribirte a este canal.